¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo en materia deportiva, que es justamente derechos humanos y deporte. Esta doctrina que se ha venido desarrollando desde hace ya mucho tiempo, pues tiene un impacto directo y fuerte sobre la materia deportiva, en tanto hoy en día nuestra Constitución establece en su artículo 4 constitucional que justamente el deporte es un derecho humano. La práctica deportiva se tiene que entender ahora no solamente como algo que se hace por recreo, que se hace por convicción, por salud, sino que además es un derecho humano al que tiene acceso todo ciudadano en nuestro país. ¿Qué es lo que es importante? Bueno, a mí me parece que el desarrollo que ha tenido el deporte en nuestro país ha venido a desembocar hoy con este impulso a partir de las reformas constitucionales que se han venido dando a una convicción diferente sobre nuestro objeto, que es el deporte. Antes se le consideraba como una actividad, se le consideraba como un área que tenía que ser regulada por parte del Estado y pues se le asignaba algún presupuesto. Sobre ese presupuesto se administraba lo que se tenía que hacer y pues prácticamente terminábamos muy limitados respecto de la bondad de lo que implicaba considerar al deporte como una actividad importante. ¿Cuál es el gran impacto que tiene el hecho de considerarlo como un derecho humano? Bueno, creo yo que aún no se ve todavía por parte de todas las autoridades, pero el impacto es que justamente el deporte se considere como un derecho humano al que tiene acceso todo ciudadano. Esto implica que no solamente va a ser una actividad regulada, presupuestada y administrada por el Estado, sino que realmente puede ser un objeto incluso hasta de exigencia judicial en tribunales. No es lo mismo pensar en irte a formar por una beca, en ir a pedir un apoyo, digamos, en estar considerado en un presupuesto, a pensar desde un plano muchísimo más general y más abstracto que el deporte es un derecho humano y por tanto se tiene la posibilidad de acceder a su práctica y que eso el Estado debe garantizarlo con acciones, brindando todos los apoyos, brindando todos los accesos, generando toda la infraestructura, pero también con omisiones, es decir, evitando entorpecer que las personas puedan llevar a cabo práctica o actividades deportivas. Esto porque en nuestro país y en algunos otros países se generan de repente actividades o actos por parte de los particulares o por parte del Estado que generan un obstáculo para que las personas puedan desarrollar una práctica deportiva. Por ejemplo, en algunos países islámicos se les prohíbe a las mujeres jugar con uniformes de fútbol, por ejemplo, con shorts y con camisas, y bueno, tienen que ajustar un poco por su convicción religiosa esta parte para hacerla ad hoc o para hacerla congruente con la doctrina de los derechos humanos. Entonces, en México, hasta hace unos 5 o 6 meses, nuestros tribunales no se habían referido a la práctica deportiva, al deporte, a la cultura física como un derecho humano. Se había siempre pensado en el deporte a nivel institucional como la CONADE, como el Congreso que asigna recursos y bueno, pues el Ejecutivo a través de la CONADE administraba y asignaba todo el presupuesto para que los deportistas fueran a Juegos Olímpicos, fueran a las competencias internacionales, pero no se abordaba el deporte desde una óptica de derecho humano. Y hace unos meses se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación unos criterios de los tribunales federales en donde establecen justamente este tratamiento que debe darle los 3 órdenes de gobierno. No olvidemos que el deporte es una actividad que tiene que ver con los 3 órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal,
para efecto de que todos los esfuerzos que lleguen a encaminar y a encauzar tienen que ser no solamente con la intención de administrar una actividad, sino con la intención de procurar el acceso, de procurar el disfrute pleno de todos los ciudadanos respecto del deporte. Y con este paquete que establece conceptos generales me parecen muy adecuados, como la no discriminación, como la dignidad del deportista, como las bases éticas, me parece que tendríamos que entrar en la segunda fase. ¿Y cuál sería la segunda fase? Bueno, tendríamos que pensar que si en algún municipio no existe una alberca y yo quiero practicar natación, probablemente el deportista o la persona pueda acudir a tribunales y en función del cuarto constitucional, así como ya han habido casos donde se ha resuelto que se construyan hospitales, se ha resuelto que se construyan vías para generar agua potable, se ha resuelto que se tengan que dotar de fármacos y de medicinas a diferentes clínicas para garantizar el derecho a la salud, que es otro derecho humano igual que el derecho del deporte. Entonces entenderíamos que bajo esa lógica también los tribunales tendrían que permitir que estas instalaciones que justamente implican uno de los principios que establece la tesis, que es la accesibilidad, pues pueda tener una efectiva realización. Entonces, si una persona, si un deportista o si un grupo de personas consideran que pues en un determinado municipio, en una determinada área geográfica, no existen las medidas de accesibilidad o adaptación para poder practicar el deporte, probablemente pudieran llevar a tribunales el caso y los tribunales decidir o definir si justamente transitamos ya a ese punto en donde se genera la materialización del derecho humano al deporte. Está muy bien que las tesis establezcan conceptos generales, conceptos abstractos, que den lineamientos para las autoridades, que contemplemos que no solamente es una actividad para administrar, sino que también es un derecho humano, pero lo importante es ejecutar y materializar lo que eso señala. Y yo creo que para materializarlo solamente vamos a poder definirlo con claridad cuando los tribunales, ante una petición específica de alguien que pretende practicar un deporte y las instalaciones no existen, o también puede ser que él la persona pagando por esta práctica, pudiera pedir algún reembolso por parte del Estado, en tanto es un derecho humano. Entonces, a mí me parece que la transición o el tránsito que ahora vamos a vivir después de este paquete muy interesante de tesis que expidieron los tribunales federales es justamente ahora ver si pasamos a la materialización y a la ejecución del deporte como derecho humano. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.